vamos a abrir un expediente bastante complejo, el de la muerte económica de Venezuela. Esto es básicamente la autopsia de un colapso. La gran pregunta es, ¿qué mató a la que fue una de las naciones petroleras más ricas del mundo? Para encontrar la respuesta, tenemos que seguir las pistas de un crimen que se ha extendido, ojo, a lo largo de 3 décadas. El clímax de esta historia nos lleva a un momento muy concreto. Son las 2 de la madrugada del 3 de enero de 2026. Estamos en un complejo fortificado en Caracas. Lo que está ocurriendo es una operación militar casi quirúrgica. Es la escena final en la captura del presidente Nicolás Maduro. La acusación, nada menos que narcoterrorismo. Pero a ver, aunque la captura de Maduro marca el fin de una era, no nos equivoquemos. La verdadera víctima de toda esta historia, la economía venezolana, ya llevaba años muerta y enterrada. Así que aquí empieza nuestra autopsia. La pregunta del millón es, ¿qué mató a esta nación que llegó a ser tan próspera? ¿Fue, por así decirlo, un suicidio provocado por una ideología fallida? ¿O fue más bien un asesinato, perpetrado por la presión económica externa? El análisis forense nos lleva a una conclusión bastante clara. La herida fatal, la que de verdad lo empezó todo, se infligió mucho antes del colapso final. Fue un acto que, básicamente, le hizo una lobotomía al corazón económico de la nación. Nos vamos a 2003. El entonces presidente Hugo Chávez, en respuesta a un paro petrolero, hizo algo insólito. Despidió a miles de expertos de la compañía petrolera estatal, PDVSA, y lo hizo en directo, por televisión. A este momento se le conoce como el pecado original, y es que no fue una purga cualquiera, se despidió a casi 18.000 empleados. Estamos hablando de casi la mitad de la plantilla cualificada. ¿Y qué pasó? Pues que la pericia técnica se sustituyó por lealtad política, y esto fue el comienzo de un declive en la producción del que el país ya nunca se recuperaría. Y por si fuera poco, al mismo tiempo se montó un sistema de control de cambio que era una máquina perfectamente engrasada para la corrupción. Los allegados al gobierno conseguían dólares a un precio oficial súper bajo, simulaban importaciones que nunca llegaban y luego vendían esos dólares en el mercado negro multiplicando su valor por 10 o por 20. Al final, ser corrupto era mucho más rentable que producir algo, y así nació una nueva élite cuya riqueza se basaba precisamente en reventar la economía. Bueno, con el paciente ya muy debilitado desde dentro, llegaron 2 golpes externos que fueron la puntilla. 2 golpes que aceleraron la crisis y la convirtieron en una catástrofe total. El primer golpe, el desplome brutal del precio del petróleo en 2014. A ver, para un país que dependía del crudo para el 96% de sus ingresos por exportación, esto no fue una simple crisis, fue literalmente un evento a nivel de extinción económica. Y aquí la cronología es clave, es importantísima. Porque, ojo, antes de que llegaran las grandes sanciones financieras, la economía ya estaba en caída libre. El dato de 2016 es catastrófico. El PIB se hundió un 18,6%, y esto solo por la mala gestión interna. Y entonces llegó el segundo golpe, el uso de las sanciones como un arma, porque se pasó de unas sanciones muy específicas, dirigidas a individuos concretos, a una campaña de máxima presión que iba dirigida ya, sin tapujos, contra toda la economía del país. Estas sanciones, además, tuvieron un efecto secundario terrible que se conoce como sobrecumplimiento. ¿Qué significa esto? Pues que los bancos internacionales, por miedo a multas gigantescas, empezaron a bloquear cualquier transacción con Venezuela, incluso las que eran para comprar comida o medicinas. O sea, lo que empezó como un bloqueo financiero se convirtió, en la práctica, en una crisis humanitaria. Y mientras todo esto pasaba, mientras el país literalmente se moría de hambre, se diseñó un sistema de corrupción a escala industrial. El objetivo era simple, saquear hasta el último céntimo de la riqueza que todavía le quedaba a la nación. El ejemplo perfecto de esto es el programa de las cajas de comida, las llamadas CLAP. El timo era de manual, se importaban alimentos de muy baja calidad, pero se le facturaban al Estado con unos sobreprecios brutales. El resultado, cientos de millones de dólares blanqueados. Se usó el hambre como un arma para sacar beneficio y, de paso, para el control social. Pero la cosa no acaba ahí. Dentro de la propia petrolera estatal, PDVSA, la corrupción era igual o más descarada. Por ejemplo, se pagaron, atención, 540 millones de dólares para construir una nueva flota de 18 buques petroleros. ¿Saben cuántos de esos 18 barcos se entregaron al final? 1. Solo 1. Es que es el símbolo perfecto de cómo se saquearon sistemáticamente los activos del país desde dentro. Vale, hemos examinado todas las pruebas. Llegamos al final de la autopsia. ¿Cuál es el veredicto? ¿De qué murió la economía de Venezuela?
Pues el informe forense es claro, no hubo una única causa de la muerte, fue un fallo multiorgánico, una tormenta perfecta. Por un lado, el veneno interno de un modelo económico destructivo, por otro, el golpe externo de unas sanciones paralizantes, y para rematar, los parásitos de una corrupción depredadora que se lo comió todo por dentro. Al final, todo este colapso fue una construcción humana, no cayó del cielo. La autopsia está completa, pero para millones de personas ahora empieza la pregunta más dura de todas. ¿Cómo se reconstruye una nación desde sus cenizas? O, yendo un paso más allá, ¿es siquiera posible? Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.